Las normativas de seguridad, 42 vatios durante 30 segundos. Es lo que se conoce como falso contacto, muy similar a lo que ocurre a veces cuando enchufamos algo en el enchufe. Hola, ¿qué tal amigos? Hoy quiero contestar a dos preguntas que me habéis hecho de forma recurrente, cuyas respuestas están relacionadas entre sí. Una es, ¿qué pasa si enchufo demasiadas regletas o zapatillas, depende cómo se le diga en cada país, una detrás de otra? ¿Cuánto es el límite? ¿Cuántos dispositivos puedo enchufar en cada una? ¿Cuál es la cantidad máxima que se puede enchufar dentro de la seguridad? Y la segunda es, ¿qué riesgos reales incurro si conecto una carga, como puede ser, por ejemplo, prestarle luz a un vecino o conectar una nevera en un cuartito del fondo, y lo hago a través de estos alargadores 20 metros o 30 metros, por ejemplo? Si bien es cierto que cuando vemos un panorama como este, enseguida lo que pensamos es peligro, no puede ser bueno tener enchufado todo esto aquí, vamos a salir ardiendo, las normativas de seguridad de electricidad no contemplan un número máximo de regletas que se puedan enchufar en cascada, digamos, una sobre otra. No lo contemplan porque realmente los riesgos asociados a este tipo de conexiones tienen más que ver con riesgos físicos, con que se pueda derramar un líquido, por ejemplo, sobre esto y tengo mucho más superficie expuesta con corriente de línea. Este tipo de riesgos más que la propia corriente por viajar de esta forma. Estas conexiones son bastante seguras. Os puedo asegurar que esto es muchísimo más seguro que una conexión rudimentaria que hagamos en nuestra casa con nuestras propias manos. Y el hecho de tener enchufado aquí cosas, si estas cosas están apagadas, es como si no estuviesen enchufadas, no representan carga, no son un problema. Las normativas de seguridad que reglan casas y oficinas no suelen hablar de la cantidad de alargues que puedo enchufar uno en otro. Además, si enchufo, por ejemplo, en este caso, un alargue de 10 metros en otro que tiene 20, y a su vez en este enchufo una regleta que tiene 10 metros, y aquí enchufo, por ejemplo, un taladro, vemos que este funciona perfectamente. Entonces, luego de haber hecho todas las pruebas empíricas, podemos ver que no hay ningún riesgo en usar toda la cantidad de cable que queramos enchufado o regletas enchufadas unas en otras. Mirá con la cara que te mira Conan. Para mí que sos un mentiroso. En realidad esto sí tiene un riesgo y es un riesgo muy importante, que es un riesgo de incendio. Se podría llegar a prender fuego la casa, ya que estos cables podrían levantar temperatura prendiéndose fuego, y tener un fuego no controlado dentro de una casa podría producir un incendio. Para que podáis entender qué causa el incendio, voy a hacer una prueba con este caloventor, el cual voy a conectar primero directamente el enchufe y vamos a mirar su consumo, y luego lo vamos a hacer a través de 40 metros de cable en tres alargues, dos de 10 y uno de 20. Ahí está conectado directamente y vemos que da un consumo de 7,98 amperios. 7,79 conectado a través de los 40 metros de cable. La tensión en la línea en este momento es de 229 voltios. Aplicando la ley de Ohm a estos números podemos ver algunas cosas curiosas. Por un lado vemos que este calentador consume 1,8 kilovatios de potencia a 229 voltios, que es la tensión de la línea, pero que a través de los 40 metros de cable este consumo cae en 86 vatios, es decir, consume menos cuando está a través de los 40 metros de cable. Esto es porque los 40 metros de cable le restan 5,5 voltios. Es decir que a la salida del cable, en lugar de tener 229 voltios, que es lo que tengo en la entrada, tengo 223,5 voltios. Esos 5,5 voltios multiplicados por los 7,79 amperios representan algo más de 42 vatios, que es lo que cae en realidad a lo largo del cable. Es decir, que de un 100% de energía que tengo consumida por el dispositivo y el cable, el 2% ha caído en el propio cable, o dicho de otra manera, fue irradiado en forma de calor. Con el fin de que os hagáis una idea de cuánto es 42 vatios de potencia en calor,
He hecho esta pequeña prueba donde lo que hago es pasarle a esta resistencia 42 vatios durante 30 segundos. Es decir, comenzamos con 22 grados que teníamos en el laboratorio, durante 30 segundos le estoy pasando 42 vatios y luego corto la corriente. Al cortar la corriente por la inercia, la temperatura ha llegado hasta 73 grados. Y si lo hubiese dejado, esto hubiese ardido, se hubiese estropeado el dispositivo y se hubiese quemado el escritorio. Esta temperatura es la que pasó, la que se generó en todo el alargue. Como el alargue es muy largo, 40 metros en este caso, hay mucho cobre y se ha disipado bien. El problema que tenemos es cuando esta temperatura, que en este caso se disipó en este fragmento tan pequeño, en este dispositivo tan pequeño, realmente no se disipa en una área muy grande y entonces funde el aislante de los cables o los propios conectores, produciendo una llama. Para que podamos ver qué ocurre con un cable cuando le pasamos demasiada corriente, voy a conectar este caloventor a través de este cable que soporta 16 amperios, excepto en este segmento donde he reducido la sección de cable drásticamente, como se puede apreciar. Así que ahora lo voy a conectar y vamos a ver qué ocurre. Como podéis ver, el cable se prendió fuego, quemando todo su envoltorio, porque el cobre que estaba adentro se calentó tanto que se puso al rojo vivo. Y al hacer esto, el envoltorio del cable, como es combustible, se prende fuego. El ejemplo anterior era demasiado evidente, es decir, si alguien enchufa un alargue o una regleta y se pulveriza un cable enfrente de nuestros ojos, claramente vamos a entender que hay un riesgo de incendio. El problema viene cuando no es tan evidente. Por ejemplo, suponiendo que tengo un cable defectuoso en el cual caigan un 25% de la potencia que consume este taladro, por los cálculos que he hecho, al taladro van a llegar unos 170 voltios aproximadamente. Si alimento el taladro con 170 voltios en lugar de 220 o 230, que es lo que este dispositivo requiere para funcionar, vamos a ver que funciona bien. Seguramente tenga menos revoluciones y menos fuerza, pero no es algo detectable. Y el problema es que cada vez que esté accionando esto, el cable defectuoso se va a estar calentando, haciendo que el aislante entre los dos conectores se vaya debilitando. Normalmente lo que termina ocurriendo es que ese aislante en algún punto desaparece, se tocan los conectores y se produce un chispazo, un cortocircuito que puede dar origen al fuego. Seguramente más de uno de vosotros ha notado que los dispositivos no tienen todos los cables iguales, que hay cables más gruesos y más finos. Por ejemplo, este taladro de 500 vatios tiene un cable que es este. Y si nos vamos a este calentador, a este soplador de 1000 vatios, el cable es algo más grueso. Y si miramos, por ejemplo, en el calentador que he usado para la prueba, el cable todavía es mucho más grueso. Esto se debe a que el grosor del cable es importante para pasar corriente. Cuanto más grueso es el cable, más corriente deja pasar, y cuanto más fino, más resistencia opone a la corriente. Esa resistencia transforma la corriente en calor. Otro sitio donde se pierde una cantidad importante de energía es en las conexiones. Aquí podemos ver dentro de las regletas, son todas más o menos así con este sistema. Tienen dos láminas de cobre que en cuanto entra el enchufe se abren para dejar paso y que de esta manera se establezca la conexión. ¿Por qué apretan tanto el cobre este a las patas? Es porque una de las cosas que genera más calor comúnmente dentro de las regletas es lo que se conoce como falso contacto, que es cuando una conexión no se realiza de forma correcta. Para que veáis lo que ocurre en los contactos, estoy conectando este caloventor a través de estos cables que están cortados y los voy desconectando y conectando. Como podéis ver, cada vez que se conectan y se desconectan, saltan chispas bastante grandes. Muy similar a lo que ocurre a veces cuando enchufamos algo en el enchufe. Esto es porque en el momento de hacer contacto, en el momento en que los dos metales se acercan y están a punto de unirse, digamos, en ese punto hay una cantidad de resistencia muy grande que está ofreciendo el cable al paso de la corriente. Y esa resistencia produce esos chispazos, que es el metal fundiéndose.
Bueno amigos, entonces finalmente para concluir y contestar un poco a estas preguntas después de haber quemado unas cuantas cosas con la energía que consume este bichito, vamos a enumerar las cosas que tenemos que tener en cuenta. Por un lado, los alargues y las zapatillas o regletas, como le digáis en cada lado, tienen una energía, una potencia máxima que son capaces de entregar, lo indica en sus cajas o normalmente en el blister donde viene, dice hasta 10 amperios, hasta 15 amperios. Entonces, esa es la corriente máxima que le podemos pasar a este dispositivo. Sacando cuentas de cuánto consume cada cosa que estoy enchufando, puedo saber si lo estoy pasando de corriente. Mientras no pase de corriente unos cuantos alargues, son bastante seguros porque las conexiones que se realizan dentro de un alargue o dentro de una regleta son muy fuertes. El cobre está dispuesto de una forma que coge la pata de la regleta, que coge la pata del enchufe bastante fuerte, de tal manera que no se producen esos falsos contactos. Entonces, tener unas cuantas cosas enchufadas en 2 o hasta 3 regletas no es algo que esté mal, siempre y cuando no nos pasemos de corriente en la regleta principal. Pensar que a medida que vamos enchufando dispositivos en las regletas que estamos encadenando, la primera está llevando la carga de todos. El otro consejo a tener en cuenta es tratar de utilizar regletas o zapatillas que sean de buena calidad, porque existen muy baratas, mal fabricadas, que al poco tiempo, cuando se le enchufan y se les desenchufan cosas, empiezan a hacer falsos contactos. Entonces, eso es un riesgo de incendio. No es muy aconsejable, no es nada aconsejable que utilicemos regletas de baja calidad. Por otra parte, si tenemos un dispositivo que consume mucho, como puede ser un microondas o un calentador de cualquier tipo o un horno, no es aconsejable enchufarlo en regletas con otros dispositivos. Eso es tratar de enchufarlos por separado. Finalmente, en el caso del vecino al que le presto corriente o algo que quiero enchufar en el fondo de mi casa, en esos casos también tenemos que mirar que la suma de los cables, en ningún cable de los que esté conectado, tenga menos corriente de la que estamos pasando. Y si nos estamos acercando al límite, es decir, si el cable dice 10 amperios y en un momento lo que voy a tener enchufado del otro lado del cable puede acercarse a 10 amperios, es un consejo muy bueno trazar más de un tendido. Es decir, si estoy prestando corriente a un vecino, por ejemplo, darle 2 alargues de tal forma que en uno enchufe la nevera y en otro el horno y así divide las cargas entre los dos cables. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, por favor, no dejéis de darle un me gusta. Así lo sé y sigo haciendo más vídeos como este. Adiós. Aquí tenemos un ejemplo donde en esta regleta de laboratorio tengo enchufado 4 cosas. Esta toma no va a ir. ¿Para qué voy a decir esto? Se redunda mucho con el vídeo.